de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Glorioso Dios. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por estar aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Gracias también por los que están en la comodidad de sus hogares viendo a Casa de Oración en la tarde de hoy. El tema que el Señor nos ha dado en esta tarde es: habrá pestes y hambres. Ese es el tema que el Dios Todopoderoso nos ha dado. Y este tema, basado a la Biblia, es como una advertencia de nuestro Dios a toda la humanidad. Nuestro texto base está en la tarde de hoy en Mateo 24. Vamos a estar leyendo el 7 y el 8. Vamos a orar para que el Señor siga haciendo en medio nuestro lo que Él sabe hacer. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, una vez más porque nos has permitido llegar aquí a tu casa de oración a exponer tu palabra. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de ella con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Mateo 24, 7 al 8. Cuando todos lo tengan, por favor digan amén, y los que están en sus hogares hagan una señal. Amén. Dice Mateo 24, 7 en la versión de la Reina Valera 1960: porque se levantarán naciones contra naciones y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y dice el 8: y todo esto será principio de dolores. Miren, después que el Señor continuó con la advertencia acerca de guerra y rumores de guerra, es un flagelo continuo a lo largo de toda la historia de la raza humana, pero que aparentemente va a aumentar en los tiempos del fin. Oigan, amados hermanos, a menudo la guerra contribuye con las hambrunas y los brotes epidémicos que nuestro amado Jesús menciona en la Biblia. Todo esto más los terremotos son los principios de dolores. Oigan bien, todo esto más los terremotos son los principios de dolores. Y esto, amada iglesia,
significa literalmente como dolores de parto, que irán aumentando en una gran intensidad y frecuencia hasta el regreso en gloria de nuestro amado Jesús. Pero miren, para nosotros poder entender mejor en la tarde de hoy, vamos a comenzar a leer desde el 4 como contexto. Aquí Jesús describe las condiciones generales del mundo durante el periodo entre su ascensión y el tiempo inmediato que procede a su segunda venida. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Mateo 24:4, ya lo tienen, ya está en la pantalla. Dice Mateo 24:4, la versión de la Reina Valera, que respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Cómo fue que le dijo? Mirad que nadie os engañe. Esta es, amados hermanos, la aclaración de este texto en forma de contexto, y dice el contexto 5, Mateo 24:5, ya está puesto en la pantalla, donde dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y sigue hablando Jesús en el contexto 6, Mateo 24:6, donde dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Pero quiero decirle que aquí, en esta parte, hay una advertencia, amados hermanos, cuando dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oigan bien, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así es, porque es necesario que todo esto acontezca. Amén. Repitiendo, amada iglesia, amados hermanos, los textos bases de la tarde de hoy: porque se levantarán naciones contra naciones, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y dice el 8, y todo esto será principio de dolores, santo, principio de dolores. Para nadie es una sorpresa lo que está aconteciendo alrededor del mundo en este tiempo. ¿Sí o no? Miren, la profecía presenta los primeros eventos cercanos que están a la mano, como por ejemplo la destrucción de Jerusalén al final de la iglesia y el Estado judío, la vocación de los gentiles y el establecimiento del reino de Cristo en el mundo. Pero también, amados hermanos, parece que el juicio general hacia el final, y lo punto más particularmente a este tiempo, que lo que Cristo aquí dijo a sus discípulos tendían más para promover la preocupación que para la satisfacción
y sus curiosidades. Todo esto es más a fin de prepararnos para los eventos que deben suceder, para darnos una idea clara de esos hechos. Esta es, amados hermanos, una buena comprensión de los tiempos que todos deben codiciar, de ahí a inferir lo que Israel debía de hacer. Por eso, amados hermanos, nuestro Salvador advierte a los discípulos a estar en guardia, a permanecer en esa guardia contra los falsos maestros y al mismo tiempo él predice de guerras y de grandes conmociones entre las naciones. Pero miren, desde el momento en que los judíos rechazaron a Cristo y él dejó su casa desolada, la espada nunca se apartó de ellos. Oigan bien, desde el momento en que los judíos rechazaron a Cristo y él dejó su casa desolada, la espada nunca se apartó de ellos. Y ahora podemos ver, amados hermanos, lo que viene por rechazar el Evangelio. Santo Papá. Miren, aquellos que no querían o que no quieren escuchar los mensajes de paz, escucharán a los mensajeros de guerra. ¿Cómo? Así como lo oye. Los que no querían escuchar a los mensajeros de la paz, ahora van a escuchar a los mensajeros de la guerra. Santo. Pero quiero decirle que cuando el corazón está firme, cuando el corazón está recto, confiado en Dios, se mantiene en paz y no tiene ningún tipo de miedo o de zozobra. Amén. Pero oigan esto, amados hermanos. Es en contra de la mente de nuestro Señor Jesucristo que su pueblo tenga corazones atribulados en tiempos de angustia. Cuando miramos adelante a la eternidad, esa eternidad de miseria que está entre los renuentes y obstinados en contra de nuestro Señor Jesucristo y de su Evangelio, podemos decir verdaderamente que los mayores juicios terrenales no son más que el principio de dolores. Oigan bien, que los mayores juicios terrenales no son más
que el principio de dolores. Pero es reconfortable que algunos se soporten hasta el fin. Miren, nuestro amado Jesús, nuestro Señor, Él predice la predicación, valga la redundancia, del Evangelio en toda parte del mundo. Por eso Él dice que el fin del mundo no será hasta que el Evangelio haga su trabajo. Ustedes pueden creer que al día de hoy más se conoce el nombre de la Coca-Cola que el nombre de nuestro Dios, Santo Papá. Por lo tanto, amados hermanos, Cristo anuncia la ruina que vendrá sobre el pueblo de los judíos, y lo que dijo aquí sería de utilidad para sus discípulos. Oigan bien, sería de utilidad para sus discípulos por su conducta y por su comodidad. Pero miren, tenemos que entender que si Dios abre una puerta de escape, debemos hacer nuestro escape. De lo contrario, no estamos confiando en Dios. ¿Estamos claros con eso? Llegar a ser discípulo de Cristo en tiempo de problemas públicos o hacer mucha oración, que esta nunca está fuera de tiempo, pero hacerla de una manera especial, oportuna, cuando estamos en ese tiempo de angustia por todos los lados, cuando estamos en medio de una tribulación, aunque debemos de tomar lo que Dios manda, pero podemos orar contra los sufrimientos. Un buen hombre debe tomar cualquier trabajo por necesidad del servicio solemne y adoración a nuestro Dios en el día del sábado. Pero aquí es una palabra de consuelo, porque por causa de los escogidos en estos días se hará más corto, porque sus enemigos diseñados que habrían cortado fueran pocos. Pero miren, nuestro Dios utiliza a estos enemigos para que le sirvan a sus propios fines. Como quien dice, Él lo hace todo con ese objetivo. Y Cristo anuncia la rápida propagación del poderoso evangelio en este mundo pecaminoso, y se declara claramente como el relámpago. Nuestro amado Jesús predicó su evangelio abiertamente
Y los romanos eran como un águila, y la insignia de su ejército era de forma de águila. Pero oigan, cuando un pueblo por su pecado hacen a sí mismo como cadáveres repugnantes, nada se puede esperar, sino que Dios debería enviarlos o enviarle los enemigos para que sean destruidos. Oigan bien, cuando un pueblo por su pecado hace a sí mismo como cadáveres repugnantes, nada se puede esperar, sino que Dios debería enviarle los enemigos para destruirlo. Santo. Es muy aplicable al día del juicio la venida de nuestro Señor Jesucristo en aquel día. Pero veamos a 2 de Tesalonicenses 2:1, a ver lo que nos dice. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. 2 de Tesalonicenses 2:1 de la versión de la Reina Valera 1960 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, aquí hay un ruego, y dice el 2 en forma de consejo, 2 de Tesalonicenses 2:2. ¿Ya lo tiene? Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y oiga lo que dice el 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y concluye diciendo en el 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Santo. Pero miren, cada uno de nosotros debemos procurar hacer firme nuestra vocación y elección que hemos adquirido. Entonces, podremos saber que ningún enemigo o engañador jamás prevalecerá contra nosotros. Oigan bien, entonces podremos saber que ningún enemigo o engañador jamás prevalecerá contra nosotros. Amén. Seguimos. Cuando dice, mirad que nadie os engañe, desde el comienzo, amada iglesia, Jesús le advirtió a los discípulos que muchos serán engañados mientras anticipaba su regreso. En la historia ha habido tiempo en la iglesia donde personas con predicaciones impulsivas fueron hechas y se confiaron en ella, resultando en una gran decepción, en una gran desilusión y
al final un alejamiento de la iglesia. Un ejemplo notable de esto fue la expectación profética en el año 1846 de uno llamado William Miller, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, que debido a estas interpretaciones poéticas y cálculos y publicaciones, hubieron cientos y cientos de miles en los Estados Unidos que fueron convencidos de que Jesús regresaría en el 1846, y cuando no lo hizo, hubo una gran decepción, como caídas de algunos, incluyendo a grupos sectarios. Todo esto generado por el fervor profético que ellos tenían. Por eso, amados hermanos, al decir, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El tipo de cosas que nuestro amado Jesús menciona en esta parte, amados hermanos, no son las cosas que marcan las señales específicas del final. Oigan, las cosas como los falsos mesías, pestes y hambre y terremotos, ciertamente han marcado la historia desde el tiempo de la ascensión de Jesucristo, pero no eran las señales específicas del final. En efecto, Jesús dijo, sucederán catástrofes, pero esto no es señalado como el final. En medio de cualquier gran guerra o de cualquier gran hambruna o cualquier gran terremoto, es algo natural creer que el mundo está llegando a un final. Pero nuestro amado Jesús dijo que hay señales mucho más específicas que indicarán su regreso, y describe estas después. Oigan, amados hermanos, un claro objetivo de este capítulo es prevenir el entusiasmo prematuro sobre la parusia. Ustedes se preguntarán, pastor, ¿y qué es la parusia? Miren, la parusia, del griego napaoia, parusia, presencia o llegada, significa advenimiento glorioso de Jesucristo al fin de los tiempos. Sin embargo, vuelvo y les repito, todo esto será principios de dolores. Aunque ninguno de estos eventos son señales específicas del fin, colectivamente estos son una señal. Cuando nuestro amado Jesús describe estas calamidades como el principio de dolores, literalmente
los llamó el principio de dolores de parto. Y así es como en verdad son los dolores de parto. Nosotros, como creyentes, debemos esperar, o mejor dicho, estar consciente que las cosas mencionadas como guerra, peste, hambre y terremoto, etcétera, etcétera, se volverán más frecuentes y más intensas antes del regreso de nuestro amado Jesús, sin que ninguna de ellas sea la señal específica de lo que creen que es el final. El principio, amados hermanos, de tal acumulación de horrores podría parecer a los inexpertos el final, por lo cual se le hace la observación para prevenir a cada uno de nosotros, o a cada uno de ellos, el pánico. Ahora, amados hermanos, nuestro amado Jesús añade la idea de que comenzaría a haber luchas internacionales, desastres naturales y crisis económicas. Las personas que acaban de experimentar todas estas cosas pensarían que es el fin. Y el fin Jesús lo dejó bien claro. Y los discípulos no deberían concluir que el fin había llegado basándose únicamente en este tipo de acontecimiento que iba a ocurrir aquí en la faz de la tierra. Jesús dijo en el versículo anterior que tales cosas tenían que suceder. Y en el siguiente versículo, Jesús se refiere a estas guerras diciendo, como acabamos de leer nuestro texto base, Mateo 24:8, y vamos a volverlo a leer, Mateo 24:8, donde dice, y todo esto será principio de dolores. Miren, debido a esa ambigüedad, no se sabe a ciencia cierta a qué Jesús se está refiriendo. Algunos intérpretes creen que Jesús está hablando del pecado y el caos en general que había por toda parte del mundo, el cual finalmente nos conducirá hacia la tribulación final que durará 7 años, justo antes de que Jesús instaure su reino milenario. Según Apocalipsis 24, vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Cuando lo tengan, por favor digan amén. Oigan lo que dicen. Para los que no tienen Biblia, ahí está en la pantalla. Y los que están en su casa, en la comodidad, oigan como dice. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los discapacitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia
ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Otros, amados hermanos, creen que todo esto hace referencia a ese mismo periodo de 7 años, donde Mateo 24:9, Jesús habla sobre cómo debe esperar durante el tiempo entre su ascensión y su segunda venida. Aquí vamos a leerlo como contexto. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Mateo 24:9 ya está. En la versión de la Reina Valera 1960 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En estos tiempos he escuchado a muchas personas, por lo que está aconteciendo, aborrecer a muchos y hasta blasfemar el nombre de nuestro amado Jesús. Y oiga como dice el 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, dice el 11, se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere, dice el 13, hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio, dice el 14, del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cómo fue que dijo? Y entonces vendrá el fin. Santo papá. Miren, en el periodo, amados hermanos, amada iglesia, después que Jesús asciende al cielo y antes de que venga otra vez, sus discípulos deben esperar aunque no quieran ser perseguidos. Y esto puede hacer que los seguidores de Cristo crean que el final está cerca. Pero esta tampoco es una señal específica de su regreso. Más bien, amados hermanos, ellos entonces serán entregados a la aflicción con una osada figura retórica, y la aflicción aquí es una aflicción personificada. Perdón. Ellos serán entregados a la misma mano de la aflicción para ser atormentados por todos los métodos y por toda la tortura de una forma inventiva. Miren, los informes noticiosos de todo el mundo habla de una oleada de frío. En algunos países se siente una brisita, pero hace un calor, y sin
presente hay algunas sequías extensas, inundaciones, y todo tipo de violencia sin tregua. Que todo esto ha disminuido en algunas regiones la productividad, tanto aquí como en los Estados Unidos, en Sudáfrica, Australia y entre otros países. Como resultado de esto, amados hermanos, millones de personas afrontan una peligrosa escasez de alimentos y ya suman miles los que dependen de esas cosechas y que han muerto de la hambre y diversos males relacionados con la desnutrición. Nuestro mundo, amada iglesia, cada vez menos religioso, y en él pocos saben que las profecías bíblicas que se predijeron desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, que estas serían las condiciones reinantes justo antes del regreso de Jesucristo a la tierra. Y los antiguos profetas que profetizaron, valga la redundancia, esas profecías están cobrando vida a plena vista de cada uno de nosotros, y algunos no quieren darse cuenta de estas cosas. Ya parafraseando lo que el Señor nos ha dado en la tarde de hoy, esta hambre ya estaba prevista, y los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y la respuesta que le dio Jesús, ahí él citó una serie de hechos específicos que se harían manifiestas en el escenario mundial, y entre ellos sería guerra y rumores de guerra, peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Pero miren, la profecía sobre los 4 jinetes que el apóstol Juan advirtió que los tiempos antes del regreso de Jesucristo estarían marcados por guerra, por un caballo alazán o rojizo, y por una escasez de alimento en muchas partes del mundo, también por un caballo negro, y además por mucha violencia, hambre, enfermedades que cegarán la vida de la 4ª parte de la población mundial. Ya esto que está en el Apocalipsis 6, del 1 al 8, lo hemos leído en prédicas pasadas. Entonces, como le dije hace un ratito, Jesús se refirió a estas catástrofes mundiales como el principio de dolores que precederá a las calamidades aún peores sobre las naciones pecadoras y rebeldes de la tierra.
La Biblia, por su parte, revela el duro significado profético de los fenómenos meteorológicos que anuncian el pronto regreso de nuestro amado Jesús. Y a este significado profético, ya algunas personas científicas han identificado varios factores humanos y físicos que amenazan al mundo con la perspectiva de una hambruna extensa. Pero en cambio, solamente la Biblia ofrece la perspectiva vital que brilla por su ausencia en todos los análisis noticiosos de la televisión regular. Y las Sagradas Escrituras revelan, amados hermanos, que viene sobre la tierra un tiempo de juicio. Muchos se están haciendo los mareados, muchos se están haciendo los chivos locos, como dicen por ahí, pero las Sagradas Escrituras revelan que viene sobre la tierra un tiempo de juicio, especialmente para las naciones que han dado la espalda a nuestro Dios. La Biblia explica que hay una consecuencia seria cuando violamos lo espiritual diseñado por nuestro Creador. Y Primera de Juan 3:4 lo habla. Vamos a verlo, vamos a buscarlo rapidito. Primera de Juan 3:4, en la versión de la Reina Valera 1960, dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. El Dios Todopoderoso, el Dios de la Biblia, Él condena la codicia y la explotación de los pobres por ese amor al dinero que es el mal de todo mal, pero muchos detienen ese amor. Según Primera de Timoteo 6:10, vamos a buscar lo que lo dice. Primera de Timoteo 6:10, Reina Valera 1960, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Zacarías 7 al 11 nos habla, amados hermanos, de no oprimir a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni tampoco al pobre. Vamos a buscarlo. Zacarías 7:7, donde dice en la versión de la Reina Valera: ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas, primero cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededor, y en Negué y Safela estaban también habitados? Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal
en su corazón contra su hermano, pero no quisieron escucharlo. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Factores estos, amados hermanos, que reducen a el hambre a millones y millones de personas. Miren, la Biblia condena también la fornicación, el adulterio y el homosexualismo. Primera de Corintios 6:18, vamos a buscarlo, allí vamos a ver que nos habla más al respecto. Glorioso Dios. ¿Ya lo tienen? Primera de Corintios 6:18, ya está en la pantalla. Dice la versión de la Reina Valera 1960, perdón, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo peca. Pero oigan lo que dice Efesios 4 del 17 al 19. Efesios 4, 17 y 19, versión Reina Valera, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Y dice el 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Levítico 18:22 afirma todo esto. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Dice Levítico 18:22: no te echarás con varón como mujer, es abominación. Sin embargo, las llamadas naciones cristianas del occidente, bendecidas por nuestro Dios con tanta abundancia, están ellas promoviendo todas esas actividades, esas malas maneras de proceder, y trágicamente millones de personas se han dejado engañar y han creído que no hay Dios y que las leyes divinas son una cosas extrañas y anticuadas, abolidas y sin ningún tipo de razón de ser en nuestros días. Totalmente están equivocados. Osea 8:11 habla de la multiplicación de los altares para hacer pecado, o mejor dicho, para pecar. Vamos a buscarlo rapidito. Oseas 8:11, vamos para que lo pongan en la pantalla, donde dice, en la versión de la Reina Valera:
Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Dice el 12. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas extrañas, y los sacrificios de mis ofrendas, dice el 13, sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordarán de su iniquidad y castigarán su pecado, y ellos volverán a Egipto. Y oiga como dice el 14, glorioso Dios, olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó sus ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Santo papá. No obstante, amados hermanos, Dios va a intervenir drásticamente en los asuntos humanos para corregir las condiciones, esas condiciones espantosas que han causado tanto sufrimiento a la humanidad. Él va a traer condiciones meteorológicas extremas sobre toda la nación pecadora que despreciaron su ley y que oprimen a los pobres. Levítico 26, 14 al 17, así nos advierte. Vamos a buscarlo. Glorioso Dios, ya está en la pantalla. Aquí habla de la consecuencia de la desobediencia. Dice el 14, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mi secreto, dice el 15, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no se ejecutado todos mis mandamientos, y enviándolo mi pacto, yo también haré con vosotros, dice el 16, esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y dice el 17, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. En pocas palabras, amadas iglesias, amados hermanos, si no me oyereis, si desechareis mis decretos, haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra tierra no dará su producto, y haré desierta vuestra ciudad, y vuestra tierra estará asolada. Santo papá. Todo por los pecados. Pero miren, perdón. El profeta Joel predijo que justo antes del regreso de Cristo se suspendería el suministro de alimento y los depósitos quedarían en ruina debido
a las condiciones climáticas, esas condiciones climáticas extremas y a otro tipo de catástrofe, según Joel 1, del 8 al 20, se lo voy a dejar de tarea por el factor tiempo para que lo lean en sus hogares. Pueden anotarlo por ahí, Joel 1, 8, 20. Cuando Dios empieza a intervenir en los asuntos del mundo y a juzgar a las naciones, los seres humanos llegarán a comprender por fin que el Dios de la Biblia es un Dios real. Aunque muchos piensan que no, pero llegarán a entender que Él es un Dios real, que su camino es un camino verdadero y que Él sí se preocupa del bienestar de cada uno de sus hijos. Según lo revela Segunda de Pedro 3:9, vamos a buscarlo rapidito. Está en la pantalla. Segunda de Pedro 3:9 dice en la versión de la Reina Valera 1960: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que ese es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Tenemos que arrepentirnos de las cosas que hemos hecho. Por eso Él nos abre la puerta, nos da, como dicen los americanos, ese break para proceder a arrepentirnos de las cosas pecaminosas que hemos hecho. Lo dejo con los contextos base de la tarde de hoy. Mateo 24, 7 y 8, en la versión de la Reina Valera 1960, que dice: porque se levantarán naciones contra naciones, reino contra reino, habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y vamos a orar para ser despedidos en oración. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu palabra que fue expuesta en la tarde de hoy. Ayúdanos, Señor, a atesorarla en nuestros corazones y hacer siempre tu voluntad. Ya sabemos, estamos plenamente seguros de lo que tu palabra nos ha enseñado en la tarde de hoy, que se levantarán naciones contra naciones, reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremoto en diferentes lugares de la tierra. Permítenos, Señor, seguir buscando tu rostro, estar siempre a tu lado, orando, buscando de tu presencia, y llévanos a nuestros respectivos lugares en la tarde de hoy, y que el ángel de Jehová siga acampando en medio de nosotros, los que te tememos. Bendiciones, muy buenas tardes, y será hasta el próximo domingo. Amén. ¿Quién no, Señor? ¿Quién no te temerá?
nuestras voces recorran la tierra. Santo, digno, alabanzas al Dios que reina. Santo, digno, gloria a Dios, honra y poder. Santo, digno, recibe la adoración. Tú eres digno, Señor. ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? ¿Quién no se rendirá a ti? Creador de todo, justo y verdadero. ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? ¿Quién no se rendirá a mí? Alfa y Omega, principio y el fin, todopoderoso Dios. Santo, digno, que nuestras voces recorran la tierra. Santo, digno, alabanzas al Dios que reina. Santo, digno, gloria a Dios, honra y poder. Santo, digno, recibe la adoración. Recibe la adoración. Recibe la adoración. Ahora dile. Todas las naciones escucharán que no hay otro Dios como tú. No lo hay, Señor. Todas las naciones conocerán que tú reinas por la eternidad. Santo, digno, que nuestras voces recorran la tierra. Santo, digno, alabanzas al Dios que reina. Santo y digno, oh gloria y honor, honra y poder. Santo, digno, recibe